23 de septiembre. San Pío de Pietrelcina, el franciscano que recibió los estigmas de Cristo. Cada 23 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a San Pío de Pietrelcina, a quien afectuosamente el mundo llama el Padre Pío. Este franciscano italiano recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, quien quiso asociarlo de una manera especial a su pasión. El Padre Pío, como Jesús, se hizo ofrenda viva para cargar en propia carne los dolores y sufrimientos ajenos, consecuencias de la caída del ser humano. Por eso, no por error, le llaman el crucificado sin cruz. Llevar las llagas del Señor constituye tan grande don, tanto en su principio último como en sus manifestaciones, que supera toda explicación científica o cálculo humano. Quizá ayude un poco para acercarnos a este misterio las palabras del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile y sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue el nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano, pensando probablemente en la belleza de que porta su significado: devoto, misericordioso, benigno, compasivo, así como honrar al mismo tiempo a San Pío V, papa al que profesaba una gran devoción. Fray Pío nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. A los 5 años tuvo su primera visión. Cristo se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor se le acercó y posó su mano tiernamente sobre su cabeza, quien en respuesta le prometió que sería su servidora ejemplo de San Francisco de Asís, por quien le fue dado su nombre en el bautismo. Desde ese momento, el futuro fraile cultivaría una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María, en la oración diaria y a través de sus visitas a la iglesia local. Ella, la Madre de Dios, también se le aparecería en distintos momentos de su vida. Con 15 años cumplidos, Francesco se presentó al convento franciscano de Moncorn con la intención de ser admitido. Allí los hermanos lo recibieron con afecto y consideración. Ese sería el lugar donde viviría años intensos en formación, marcados por las visiones del Señor y de la Madre, en las que se le reveló que habría de librar duros combates contra el demonio en el futuro, batallas de las que salió airoso por la obra de Dios. El 10 de agosto de 1910, el entonces Fray Pío fue ordenado sacerdote. Poco después, enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que obligaron a sus superiores en Moncorn a enviarlo a Pietrelcina para su recuperación. En 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre providencial, al ver que su salud había mejorado notablemente, decide dejarlo permanecer en ese convento, tras cuyas paredes el santo recibió la gracia de los estigmas. Múltiples historias al respecto se hilvanaron por estos años, la mayoría distorsionadas e injustas, y muchos cruces tuvo que cargar San Pío: la incomprensión, la condena pública, el odio e incluso la envidia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado, relató el Padre Pío en su momento a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda, me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios, continuó el padre. Estas breves partes del relato resultan más que impresionantes. No obstante, haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él,
no lo empujaron a la ostentación, como suele suceder con los testigos falsos. Todo lo contrario, hicieron del Padre Pío una persona única. La santidad que encarnó no radicó en el prodigio, como tampoco fue el caso de San Francisco de Asís, el primer santo en recibir los estigmas. En el corazón del humilde sacerdote no hubo lugar, a pesar del frenesí a causa del milagro, para buscar la celebridad, la fama o el enigma. La santidad es una cuestión que solo es posible en el orden de la caridad. El Padre Pío fue fundamentalmente un santo de lo ordinario, en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales por las que pasamos todos. Pío era un hombre como cualquiera, con defectos, fragilidades y virtudes. Entonces, ¿en qué radicó la diferencia? La respuesta puede parecer excesivamente simple. El Padre Pío solo quiso pagar amor con amor. Quien vive consistentemente intentando esto, tarde o temprano alcanzará lo extraordinario. Por causa de la caridad, el Padre Pío recibió la extraordinaria capacidad para entender el alma humana, al punto que llegó a leer en varias oportunidades los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior que se quiere ocultar lo ayudó a ser un confesor único. Abundantes testimonios corroboran que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios, que acoge sin condiciones al pecador, y frente al que toda verdad queda expuesta. Así como el Padre Pío se hizo famoso por haber recibido los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así también se hizo célebre por haber obrado milagros en vida. El Padre Pío fue un hombre preocupado por los necesitados. El 9 de enero de 1940 causó una de sus santas revoluciones. Convenció a sus grandes amigos para fundar un hospital, empresa considerada imposible. Debía ser uno de esos hospitales que sirve para sanar los cuerpos y también las almas de la gente necesitada de su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. San Juan Pablo II expresa sin tapujos que tenía una especial admiración por el Padre Pío. No son pocos los testimonios que apuntan a que fue el santo fraile franciscano quien en medio de la confesión le predijo a quien tenía enfrente, Karol Wojtyła, que llegaría a ser papa. De acuerdo a una carta enviada por el Papa Peregrino a los frailes de San Giovanni Rotondo, unos 3 años antes de morir, Wojtyła, cuando aún era joven sacerdote, conoció al Padre Pío y se confesó con él. El contenido de la carta se hizo público, de acuerdo a la voluntad del pontífice, luego de su muerte en 2005. En ella, Juan Pablo II llamaba al Padre Pío generoso dispensador de la gracia divina, siempre a disposición de todos. Lo describe además como alguien lleno de receptividad y sabiduría espiritual, especialmente en la dispensación del sacramento de la penitencia. El Papa polaco así daba fe de por qué grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. Lo expresado por Juan Pablo II iba en contraposición total a esos círculos en los que se afirmaba que el Padre Pío era un confesor excesivamente riguroso que trataba con dureza a los peregrinos. En ayuda de esto acude la certeza en que estos siempre regresaban a ver al Padre y encima convocaban a otros más. Gracias al santo de Pietrelcina, muchos se hicieron más conscientes de la gravedad de sus pecados y gracias a eso pudieron arrepentirse genuinamente. El Padre Pío partió a la casa del Padre el 23 de septiembre de 1968, después de varias horas de agonía, en las que repitió con voz débil Jesús y María. Durante la ceremonia de su canonización, celebrada el 16 de junio de 2002, San Juan Pablo II afirmó con contundencia: oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo.
Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión única nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Plegaria del Padre Pío para después de la Santa Comunión.